a la hora de sentarte a negociar con los poderosos, le hace Trump, por ejemplo, estás más debilitado. Por lo tanto, vas en los vaivenes de lo que te conviene, porque no nos olvidemos acá que hemos recurrido al Fondo Monetario Internacional y al apoyo de líderes como ya se le agradeció a Trump, a Macron, para poder endeudarnos. Pero es que nosotros estamos pidiendo préstamos para pagar el interés anterior del préstamo y así estamos. La Argentina siempre hizo lo mismo, ¿no? Y esa es una estrategia, o sea, el gobierno tiene una estrategia que es abrir Argentina al mundo para que las multinacionales, los bancos, sean del país que sea, sigan haciendo un gran negocio en Vaca Muerta y donde sea. Por eso cuando se dice en el G20 se va a tratar el tema trabajo, es la flexibilización laboral que le reclaman los grandes empresarios, las grandes patronales, para que haya un mayor saqueo. Y hubo un gesto con Macron eso, ¿eh? Y el Fondo Monetario, sí, bueno, Macron, ¿qué autoridad tiene Macron cuando es repudiado en su propio país por un tarifazo al mejor estilo Macri? Pero sí hay una estrategia que es, el Fondo Monetario Internacional, la estrategia que tiene es abrir el país al mundo para seguir saqueándolo. Y el tema de la deuda externa es un tema, claro, vos decís, efectivamente, se pidieron 57.000 millones de dólares para pagar los intereses de una deuda externa completamente ilegítima y fraudulenta. Mientras Argentina está en recesión, una inflación del 50% y un robo salarial y jubilatorio enorme. De manera que, bueno, no hay ninguna salida. Con líderes que están están yéndose. Ni con nadie. Porque vos sabés que hay 4 o 5 que se están yendo. Es decir, nosotros estamos hablando con gente que el año que viene no está. No va a estar Angela Merkel. No. A ver, no, Teresa May Temer, ya está en las últimas. Obviamente que el de Brasil Peña ya Nieto, se va. que México acaba es el de último firmar día. el nuevo acuerdo del NAFTA, El pero último mañana, día. que el último Se día dedica firma a el nuevo ser acuerdo del NAFTA, presidente. que es muy curioso que se firme un acuerdo de estas características con Canadá y los Estados Unidos a horas de dejar el mandato. No, es increíble. A ver, y Después el tiene ganador que ser de ahí fue respaldado Canadá. por los congresos de, Sí, de los bueno. distintos países, pero sí, bueno, va a Pero aprovechar como señal que da en su despedida, viste, y es bastante contábamos fuerte un para gran López triunfo de Obrador. Trump que viene presionando por cambiar este acuerdo hace mucho. Era uno de los objetivos de Trump en este Sí, G20. pero ¿sabes que yo creo que el que ganó ahí fue Canadá? Fueron, a ver, es un gran líder, un líder muy progresista, la tiene muy clara, está trabajando muy bien derechos humanos. ¿Y qué le hizo a Trump? Cuando iban a firmar el tratado, le dijo, no, un momentito, acá hay una parte que falta, que es la leche canadiense que tiene que entrar en Estados Unidos. Trump le entró a decir, bueno, qué sé yo, sí, bueno, No se firma. cualquier cosa decime. Lo tuvo un mes esperándolo hasta que al final Trump dijo, bueno, y lo terminaron firmando. Es decir, Canadá jugó muy bien al tiempo en todo esto. Y México siempre es el que termina perdiendo, ¿no? En ese juego, ¿no? Ha sido... Es muy cierto lo que decías. La falta de fortalecimiento de los mecanismos de integración regional frente a un contexto de mundo cada vez más complejo. La integración tiene que ser la respuesta frente a los desafíos que nos imponen economías y comercios tan grandes como el de China, como el de los Estados Unidos. Ahora parece bastante lejos, digo, con un Bolsonaro que asume en Brasil el próximo 1 de enero y los vientos que soplan en la región. Son gobiernos que van en contra de la corriente de la lógica de integrarse. Ahora, frente a esto creo que es muy importante, más allá de las ideologías que gobiernan, que las políticas exteriores se constituyan como políticas de Estado. Y esto es lo que no estamos viendo en nuestro gobierno, por lo menos. Acá no hay política de Estado. Es una política que no tiene... que es más una política de dependencia, y la estamos viendo a las claras con Trump, con Christine Lagarde, que con una política que aspira a una verdadera soberanía. Y esto no lo vemos en el gobierno de Mauricio Macri. Juan Carlos. No, lo importante es que, bueno, ahí dice adentro la gala y afuera los detenidos. Sí. Lo importante es que hoy ha habido una marcha Importante. muy importante de miles y miles contra... Las consignas eran claras, no al G20, fuera Trump y todos los líderes imperialistas y de todo el resto de los países, ruptura con el pacto con el Fondo Monetario Internacional y el no pago de la deuda externa o suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa para que haya trabajo, salud y educación. Fue una marcha pacífica y el gobierno está ahora embistiendo contra el Frente de Izquierda porque detuvo a uno de los dirigentes, Guillo Pistonesi de PTS, Sí. y cuando terminaba la marcha, que no había pasado nada, ningún incidente, a las camionetas que Se llevamos iban. las banderas para las marchas del Frente de Izquierda fueron detenidas, las del PGO y PTS. Repudiable bajo todo punto de vista. Eso, bueno, significa de que nuestro pueblo tiene una madurez muy importante, la izquierda, haber participado de esa marcha unitaria y demás, porque no le hemos dado a Patricia Bullrich el argumento de decir,
acá hay violencia y la gala o la salida está con el G20. No, porque ahí lo que se incautó además son banderas que identifica a cada uno de los grupos que fueron a la manifestación, sí, claro, y banderas de los Estados Unidos que seguramente pretendían quemarlas, como suele pasar en cualquier manifestación anti-G20, ¿no? Inclusive, o sea, en Estados Unidos. Inclusive en Estados Unidos, o sea. No había nada, la verdad, para incautar. Absolutamente nada. Ahora sí, por lo que se ve. Sí, no, digo, si tuviéramos que hacer un balance, ¿no? Digo, fue bastante tranquilo lo que sucedió en Buenos Aires comparado con lo que fue en Hamburgo, claro. ¿no? Hace un año, mucho más lejos de eso. Hoy podemos decir que todo está terminando de forma tranquila, sin grandes incidentes, sin grandes disturbios, digo, más allá de las cosas que secuestraron, los detenidos y alguna cuestión específica con tranquila, algún y que partido. los líderes sepan de que hubo una marcha de repudio y no fue todo beneplácito, qué bárbaro, nos vamos a salvar con el G20, sino que ha habido el Frente de Izquierda Socialista y un montón de otras organizaciones que lo repudiamos. Y si eso trasciende al mundo es muy importante, porque la unidad de los pueblos del mundo contra estos jefes sanguinarios en muchos casos es muy importante fomentarla y desarrollarla y apoyarla. Por eso en algún momento estábamos hablando, mientras observamos la pantalla que tenemos partida en dos, ¿no? Lo que fue la gala en el Teatro Colón, ahora están cenando. Y los detenidos en el marco de aquellos que fueron a manifestarse en contra del G20, en contra del Fondo Monetario Internacional. Las dos escenas de una misma jornada, y la pregunta, ¿cuán lejos están estos líderes de la gente? Claro. No vieron gente. ¿Vos te diste cuenta que No, en ningún momento de que calles llegaron vacías, no vieron despejadas. gente? Claro, no vieron gente. Vos sabés que hablaban de Hamburgo, hay una cosa... La pregunta es, ¿no quieren ver a la gente? La pregunta tendría que ser, ¿cuán populares son estos líderes? Esta gente no puede caminar por la calle. ¿Cuán populares son? ¿Cuánto? A ver, acá en la Argentina nos gobierna un gobierno profundamente antipopular. Ahora, y es Argentina una ¿quién pregunta, organiza? Francisco, uno dice, bueno, todos estos líderes fueron elegidos por sus pueblos, ¿no? Digo, Pero no todos tienen democracias como las nuestras. El de Arabia no. Pero no está bien, pero quiero No decir, todos en general, tienen hablamos de democracia como la nuestra. Trump es un hombre elegido, que no Sí, seguro, no es fuera no de los es Estados voto, Unidos, querido. no es un voto obligatorio como el nuestro. No, la está bien, después participación podemos- en términos relativos en la Después la podemos democracia norteamericana es analizar la distinta. calidad democrática de acá. Acá también tenemos más de No es formal. calidad, son mecanismos. No, quiero decirte que aquí tenemos una democracia más formal que real. Si vamos al caso, votamos cada 2 años, pero realmente al concepto democrático es muy difícil llegarle, ¿no? Pero más allá de eso, quiero decirte que son elegidos, y ustedes dicen no pueden caminar por la calle. ¿Qué hace que alguien que es elegido para poner en práctica una política no pueda caminar después por la calle? Debería llamarse el G20 más pueblo, pero es imposible. No. Sería muy lindo ver al pueblo debatir, sería realmente interesante escuchar la voz de los trabajadores, escuchar la voz de los movimientos sociales, escuchar la voz. A ver, hablan acá de las desigualdades, pero la verdad es que vivimos en un mundo cada vez más desigual, donde la riqueza se concentra en menos manos y donde la pobreza crece abismalmente. Sería muy bueno que discutamos qué es el G20 y qué viene a resolver el G20, porque acá no hay ninguna agenda que atienda los problemas que hoy tiene la gente de pie. No ¿Qué habló viene de a las resolver? migratorias. ¿Y qué No. viene a resolver entonces? A ver, acá el tema central, el G20, ¿para qué habitualmente ha servido? Ha servido como tapadera de egos. Por ejemplo, si ahora Estados Unidos tiene este gran problema económico con China, es evidente ni que China ni que Estados Unidos va a levantar el teléfono y decirle al otro, ¿por qué no nos juntamos? Porque está visto como una debilidad. Entonces el G20 tapa esas cosas. Entonces como te junta, es como la Navidad, ¿viste? Que junta los injuntables, lo mete en una misma habitación, entonces como que todo se caretea, no se muestra como una debilidad y pueden hacer las cosas. Hay cosas que son reales y otras cosas que no. Por ejemplo, la pelea Estados Unidos-Rusia, más allá de lo que pasó este domingo, que fue un hecho grave, Putin mismo, antes de tomar el vuelo, dijo, vamos a mantener nuestras alianzas estratégicas, inclusive con Estados Unidos. Se llevan bien con Trump, es mentira que se llevan mal. De hecho, ayudó a la campaña Trump, ¿no? Entonces, Sí. el problema con China es cómo se están repartiendo el mundo. Hoy la guerra es económica. Sí, claro. Nosotros le dijimos que no al ALCA, muy bien a Estados Unidos, haciéndole pasar un papelón terrible a Bush, pero también nosotros tenemos que empezar a pensar que en estos años, en estos 13 años que pasaron, China armó su ALCA acá. Armó el suyo. Es decir,
Cambiamos una potencia Bueno, por la pero otra y se quieren repartir. digamos. Acá había algo que se llamaba BRICS, y que incluía no solamente a China, sino a Rusia, Sudáfrica, India, Brasil. Y la Argentina estaba muy cerca de formar parte del BRICS para hacer un BRICSA. Entonces, me parece que había otra concepción, otro modo de relacionarse con el mundo que es necesario. De esto no hay discusión. Bueno, hoy la BBC se estaba preguntando, yo lo leía con vergüenza. Hay que leer la BBC de hoy y ponía, ¿qué hace la Argentina en el G20? Bueno, Era el título. ¿Qué hace la Francisco, Argentina en en el realidad, G20? como organización internacional para el país, digamos, no lo afecta. De hecho, en algún momento, y no fue esta presidencia, se candidateó para tener la presidencia del G20. Nos da en un contexto con un gobierno que está pasando por un momento complicado. A ver, voy a interrumpir un parte de la- segundito, Francisco, Sí. ya voy porque me está convocando uno de nuestros compañeros en el móvil. Marco Bustamante, la desconcentración. Contanos cómo está la calle. ¿Dónde estás? Hola, sí, estamos en Callao y Marcelo T. Te cuento cómo viene la mano acá. Bueno, en un rato van a pasar por este lado. Acá no hay vallas, fíjate que no hay vallas. No. Pero ¿qué pasa? Esta es la ruta de salida desde el Teatro Colón. Si bien terminó la gala, todavía queda la cena en el Salón Dorado del Teatro Colón. Por acá va a pasar las distintas delegaciones para volver a cada uno de sus hoteles.